Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como siempre, con una historia. Se dice que la brujería es el arte de invocar espíritus para cualquier fin. La brujería es asociada con las artes mágicas, rituales y eventos paranormales. La brujería se deriva de la bruja, que se refiere a una mujer que practica ritos y actividades consideradas como mágicas o inexplicables. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La Bruja. Tenía 19 años de edad, quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar, así que me mudé a la casa con mi novio. Pero esa casa no le pertenecía a él, era de su madre, quien accedió a dejarnos vivir ahí sin ningún problema. La primera tarde de la mudanza llevamos muchas cajas y bolsas, también algunos muebles. Los padres de mi novio siempre nos ayudaron bastante. Un día, buscando una prenda de ropa mía, me doy cuenta de que faltaban cosas. Una foto mía, algunos documentos y ropa interior, pero yo lo dejé pasar, ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema del bebé y la pelea con mis padres. Una noche estaba en mi cama matrimonial, con el bebé en medio y mi pareja del otro lado. Yo me duermo boca arriba, cuando de repente sentí que un cuerpo se hundía en la cama y me caía yo en un abismo profundo y negro, como una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos que me estaban agarrando y que me arrastraban hacia el fondo. Pegué un grito que se escuchó por toda la cuadra. De ahí hasta la fecha mi vida cambió para mal. Muertes de mascotas, hormigas en mi cama, cosas que se rompían, feos olores en la casa. La gente que antes me quería, de poco a poco comenzaron a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo el mayor veía unos duendes con orejas largas y me decía que se sentaban en la cama. Sufría pánico y no quería dormir de noche. Tenía que mandarlo con su abuela para que él pudiera dormir. Lo más feo y asqueroso que me pasó allí en esa casa fue que una vez, al estar sola, una mañana cuando mi pareja se había ido a trabajar, me di la vuelta de costado y veo un muerto con la cara podrida hablarme y decirme: «Perdón, pero me mandaron a molestarte». A todas las personas que yo les contaba lo que me estaba pasando y lo que estaba viviendo, me decían lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera que tiene como un sexto sentido, puede percibir energías y ver las almas de las personas. Así que ella fue la que me empezó a ayudar en ese tema. El primer día que entró a mi casa, le dieron ganas de vomitar. Ella me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo muy malo. Mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Después de unos minutos me dijo: «Hay bebés acá, que están enterrados, y cosas». Cuando entró al comedor, otra vez se paró enfrente de la estufa de la leña, y en ese momento clavó la mirada en un solo objeto: el robot de mi hijo, el que le habían regalado para el Día del Niño. Ese juguete medía más o menos 1 metro de largo. El robot caminaba y encendía las luces. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijamente y el robot se encendió solo. Y volteó a verla. Aquel juguete emitió una risa burlesca con un sonido como de un duende. Yo me quedé estupefacta. Ella solo me dijo lo siguiente: «¿Tu hijo ha llevado este juguete a otra casa? En esa casa le han metido a un ser maligno a ese juguete. Lo tengo que mandar a otro plano». Era tal cual. El niño había llevado ese juguete a la casa de su abuela, o sea, a la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo habían dicho, pero yo no quería escucharlos. Me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta de que yo había descubierto su secreto. Entonces empezó a tenerme miedo a mí, y a todo esto yo ya había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí todo sobre oraciones en latín, símbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar y a rezar y a rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que a mi suegra todo lo que ella hacía se le devolvía. Cayó en la ruina, vivía enferma, le pasaban cosas muy malas y finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que murió. Después de eso, no volvió a pasarme nada. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte en mi fe y de proteger a mi familia.
pero lo cierto es de que el mal existe. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia lleva por nombre El Viejo Talavera Cruz. El papá de mi abuela Rosario, Talavera Cruz, era un enterrador de su pueblo, así que cuentos e historias no le faltaban a la hora de entretener a las personas, ya sea en un velorio, en una taberna o en una noche de tormenta. Talavera Cruz era temido y respetado, no solo por su oficio, sino por su terrible carácter de lengua sentenciosa, además porque decían que él se había enfrentado en más de una ocasión al mismísimo diablo. Tenía un particular ritual cuando enterraba a alguien, fuera el que fuera, santo, pecador, mártir o villano, virtuosos o borrachos. Echaba agua bendita en la fosa y le ponía una cruz de palo sobre el ataúd, esto para que no viniera el diablo y que no fuera que se levantara de su sepultura. Si era un niño o una virgen, les ponía una coronita silvestre. Trataba por todos los medios de enterrar antes de que se ocultara el sol, porque después las sombras traían al espíritu de vuelta. Portaba sus poderosos amuletos paganos y cristianos. Se persinaba 3 veces al entrar al cementerio. Pero no solo eso, también santiguaba su pala y su pico con la que iba a cavar la tumba y escupía en el suelo a la derecha y a la izquierda. Derramaba un poco de sal. Sorbía su vino, no sin antes echarle un trago a la tierra, un poquito por los muertos, decía, como rezaba la vieja costumbre. Su consentida era la pequeña Charo, que era mi abuela, porque cuando llegaba cansado de haber limpiado el cementerio o de enterrar algún muerto, era ella quien se cargaba de su baño de purificación. Allí en una vieja tina le echaba ramas impares, asa fétida y sal gruesa, y el viejo Talavera se volvía como nuevo con aquel baño, pues su madre no dormía esa noche con él para que no se le recostaran los muertos. Las ventanas eran cubiertas por paños negros durante los 3 días de duelo, y cuando pasaba el cortejo fúnebre que cargaba al muerto, declamaba oraciones antiguas que le regalaba a los muertos, y más, si estos eran enterrados sin ceremonia, porque tenía la firme creencia de que algunos difuntos tenían la mala costumbre de regresar del más allá para atormentar a los vivos. Algunos volvían para hacer justicia, otros como guardianes y permanecían junto a sus familiares. Pero si había algo terrible, era un muerto vengativo. Ese se llevaba por delante a quien fuera, hasta el perro que ladrando se hubiera percatado de su presencia. También se lo llevaba. Ese era mi bisabuelo, Talavera Cruz, todo un personaje, de quien dice nació con un alma vieja. Ninguna muchacha lo quería porque desde pequeño se encargó de aprender el oficio con su tío Talavera, de velar y enterrar a los muertos, pero tuvo la suerte de conseguir a una mujer que lo quisiera, esa que lo acompañó hasta su muerte. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.